El viernes 30 de junio, el Defensor del Pueblo participó en su calidad de vicepresidente en el primero o segundo plenario, no recuerdo, de los plenarios anuales que organiza la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Como dijimos recién, Alberto es el vicepresidente segundo de esa entidad y como autoridad de la comisión directiva participó del plenario que se hizo, como dijimos, en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, el día 30 de junio. Una fecha utilizada también porque se conmemoró el 20 aniversario de la creación y puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Paraná. Otra defensoría local, una defensoría homóloga como la nuestra. Y pudimos participar a la mañana, durante la mañana. Las imágenes que ustedes están viendo es la reunión propia del plenario, pero las celebraciones de la conmemoración del aniversario que se realizaron en el Centro Cultural La Usina por la mañana, tuvimos la participación, obviamente que se mostró el trabajo de la Defensoría de Paraná en estos 20 años, participaron de él de manera a través de video, pero también de manera presencial, los que fueron los diversos defensores del pueblo de la ciudad, en el que contaron sus experiencias, cómo comenzaron, y una actualidad que está llena de trabajo y de logros que en estos 20 años se puede demostrar defendiendo los derechos de los paranaenses. Después hubo una charla en la cual habló un referente histórico de la mediación, como fue Alejandro Nató, que pertenece, creo que, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el que trató temas de mediación comunitaria, en el cual vimos las coincidencias que teníamos de trabajo en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posada con los postulados teóricos que el doctor Nató estuvo exponiendo ahí. Tuvimos también la presencia, y esto creo que también está en la foto, y se le invitó inclusive ya por la tarde, durante el desarrollo del plenario propiamente de ATPRA, se le invitó a participar en la mesa a la defensora electa, a la defensora del pueblo electa de la ciudad de Posada, que es la doctora Valeria Fiori. Creo que se la puede ver ahí en la foto, en el extremo izquierdo. Ella ya está participando, digamos, como observador y será miembro plena de ATPRA después de su asunción, lo que demuestra la continuidad del trabajo y una de las características que hace a que esta organización se mantenga en el tiempo. Recordemos aquella frase, solo la organización vence el tiempo, para demostrar la continuidad del trabajo constante y permanente que de esta defensoría que tiene, porque nosotros recordamos, ya más de 30 años de más de 30 años de existencia. Solamente el trabajo diario y constante, uno a veces hace un alto y ve hacia atrás en retrospectiva, pero a veces el trabajo diario nos impide ver todo el trabajo que se hace y estos momentos de conmemoración, como fue el aniversario de la Defensoría de Paraná, se puede ver el trabajo constante y permanente, pero también que se extiende en el tiempo, para ver la seriedad con la que hay que tomarse lo que es la defensa popular, y una defensa que se tiene que dar día a día y en todo momento. Se repitió una frase que se escucha durante la conmemoración, que se escucha siempre en cada una de las reuniones. La Defensoría del Pueblo, el Instituto de la Defensoría del Pueblo, suele ser la última ventanilla a la que el vecino va buscando una solución. Casi siempre, después de haber recorrido
varios lugares de la administración y muchas veces ante el silencio, no necesariamente a veces ante la negativa de dar una respuesta, sino muchas veces ante el silencio o ante la falta de información respecto a algunos temas, es que llegan a la Defensoría. Entonces, mucho del trabajo defensorial se termina dando cuando ya han recorrido un largo camino, cuando ya hay muchas veces o hay una ausencia de respuesta, o muchas veces hay un conflicto que viene larvado gestándose sin resolución. Eso es algo que en los plenarios, que sirven no solamente como un lugar en el cual los defensores hacen meramente catarsis de lo que les sucede, sino también se buscan soluciones comunes a problemas que a veces exceden la competencia de las mismas autoridades del gobierno local. Entendiendo esto, que ATPRA lo que hace es aglutinar defensores locales. En la República Argentina tenemos un reparto no solo funcional del poder, o sea, tenemos un poder legislativo, un judicial y un ejecutivo, sino también hay un reparto territorial del poder. Entonces tenemos 3 niveles de gobierno y a cada nivel de gobierno se le corresponde un defensor. Hay un gobierno nacional, un gobierno llamado federal o nacional, tenemos los gobiernos provinciales y después tenemos los gobiernos locales, que son los gobiernos municipales y que son los que están en la primera línea, por decirlo de alguna manera, del conflicto. A cada uno de esos les corresponde, en algunos casos tienen prevista o creada la figura del defensor. Y en el aspecto en el segmento de defensores locales, que son los defensores a nivel municipal y también provincial, pero la gran mayoría son municipales los que están en ATPRA, como esta defensoría, y en el que demuestran la similitud de problemas que no dejan de ser derechos que no se cumplen. Ya pasando al plenario, en el plenario se trataron justamente estos temas, y en el cual uno puede llegar a hacer una conceptualización de qué temas le importan a cada uno de los habitantes de las ciudades en las que hay un defensor del pueblo, que son la polea de transmisión o son los que de alguna manera tienen que servir como caja de resonancia de los problemas locales y la exigencia de la resolución por parte de los que tienen los poderes para resolver, que son los ejecutivos. Entonces vemos que en todas las ciudades, estamos hablando que este plenario reúne a defensores de lugares tan distantes de nuestra vasta geografía nacional, como pueden ser defensores de las ciudades de San Martín de los Andes, de Viedma, o de Jujuy, o de Formosa, Río Cuarto, del conurbano, y vemos los temas que cada uno de estos defensores lleva al plenario para que el pleno de ATPRA dé un comunicado y como entidad asociativa pueda llevar en una voz común a las autoridades nacionales o a las autoridades provinciales o a las autoridades locales aquellos reclamos que los vecinos. Y vemos que los puntos comunes, como dijimos, que esta conceptualización, en que los puntos comunes básicamente siguen siendo las condiciones materiales de vida de los argentinos. Sacando un tema coyuntural como puede ser la inflación, estos temas van a ser o la ausencia o una deficiencia en servicios públicos como son el agua o la luz y el costo para acceder a ellos. Es un tema, los del sur respecto del gas, pero que ya han tenido su solución a través del Congreso, que con la ley de las zonas frías logró una tarifa diferencial,
las defensorías del norte respecto de la posibilidad de que se tenga eventualmente gas, pero básicamente energía eléctrica, porque la energía eléctrica, y al ser provincias las del norte electrodependientes, necesitan para refrigerar no solamente los hogares, sino también todos los otros centros de trabajo y atención, como pueden ser un hospital, como puede ser una oficina pública, como puede ser una escuela o una guardería. El acceso a los servicios públicos, que no es más que menos la condición material de vida de cada uno de nosotros, los que somos argentinos. Respecto de otras situaciones que por ahí se pueden vivir, sin hacer mención, obviamente, a un problema, al segundo problema que afecta, o tercer problema que afecta a todos los argentinos que vivimos en el interior, que es el transporte urbano de pasajeros. Que para explicar la situación vemos que las empresas que prestan el servicio de transporte urbano necesitan de subsidios que el Estado Nacional les tiene que remitir. Al haber un corte en esos subsidios, se producen los problemas que estamos viendo, por ejemplo en la ciudad de Posadas, que fueron esos paros intempestivos, intermitentes, que complicaron tanto a los posadeños. Pero para entender la real dimensión del problema, no es un problema que tendrán en la ciudad de Buenos Aires, porque muchos de estos subsidios, alrededor del 75% del monto que destina el Estado Nacional para subsidiar el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros, lo termina llevando el área metropolitana, en detrimento de un 25% que se tienen que repartir el resto de las provincias, de las 23 provincias que integran la República Argentina. Con los inconvenientes que genera, pero aparte toda una situación económica que este gobierno no pudo dar soluciones y que se espera que el próximo, ya sea el color político que fuera, pueda dar solución, que es justamente este cuello de botella que tiene la economía argentina respecto de los subsidios que generan un peso en las cuentas públicas, pero que también no logran o no permiten, digamos, que los usuarios de los servicios públicos puedan tener, digamos, un servicio público que sea eficiente, constante, permanente y accesible para todos. Hay una ecuación en la cual no está cerrando y en la cual son los usuarios los que están perdiendo, porque están pagando caro por servicios que son malos. Y esto es una cuestión que tiene que ser resolución del gobierno nacional, porque esto es una cuestión de política económica. Si no se resuelve el costo del servicio, tampoco las empresas van a poder dar un servicio y tampoco los usuarios, sus ingresos le van a permitir poder soportar o sufragar los costos que le permita gozar de agua corriente, de luz, para todas sus actividades y eventualmente y también del transporte público. Este problema, los defensores, estamos haciendo una especie de conceptualización, porque cada uno de los defensores, los temas que llevaron para emitir una declaración, temas particulares que se llevaron, eran eso. Básicamente lo que se discutió eso. Y muchas veces, y lo que llevó, el tema que lleva la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas fue justamente la mención del trabajo de la Defensoría del Pueblo respecto de facilitar el acceso al agua potable, que fue reconocido por la Alianza Global de Defensores Locales, que tiene su sede en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y que en una publicación anual, junto con el trabajo de otras defensorías de América Latina, reconoció a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas su trabajo, por ejemplo, en pos de la extensión de la red de agua potable a barrios como Tacuaritas, el barrio Mariano Moreno y otros, en el cual se llevó un trabajo que, junto con organismos provinciales, permitió o facilitó el acceso formal al servicio de agua potable.
Este trabajo que fue reconocido de la Defensoría también fue reconocimiento compartido junto con otras defensorías locales que también trabajan demostrando lo que dijimos hace un tiempo, que gran parte del trabajo defensorial es hacer justamente efectivos estos derechos que son llamados económicos sociales. Ya pasó la época de los derechos civiles y políticos, por ahí no en todos lados. La situación de Jujuy demuestra que todavía hay mucho por hacer respecto de la participación política y cómo a veces la participación política no siempre se canaliza por los canales institucionales, sino que muchas veces no hay que desoír al pueblo. Pero cerrando, la participación del defensor del pueblo en el plenario de ATPRA, el último tema justamente fue el reconocimiento que hizo esta Alianza Global de Defensores Locales a la labor de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas, y se emitió la respectiva declaración de interés por parte de ATPRA. Con eso se cerró las actividades de la semana, de la última semana de junio de la Defensoría, y continuaremos hacia adelante también con la organización, nosotros del plenario nacional, pero también que va a coincidir con la organización de un plenario ya más local, más casero, más de nuestra ciudad, más de nuestra patria chica, que es el plenario de defensores vecinales que se hará próximamente en la ciudad de Posadas en coincidencia con este plenario de ATPRA. Con esto terminamos el programa, La Voz del Defensor. Nos vamos a volver a ver mañana, de vuelta por el mismo dial, por el 91.9 de FM Fol y 100.3 de FM Zapucay.